A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Banner Axip y en esta oportunidad desarrollaré el tema clasificación de las oraciones por su estructura, unimembres y bimembres del área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidades lingüísticas. Pero antes de dar inicio, le recomendamos lavarse las manos constantemente con agua y con jabón. Si no, también pueden utilizar alcohol en gel. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestra intérprete de lenguas de señas, Lourdes. Bienvenida. Ahora sí, iniciamos. Como les dije a un inicio, vamos a hablar de un tema muy importante que es la clasificación de las oraciones por su estructura. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de oraciones unimembres. ¿Te acuerdas en casa qué son las oraciones unimembres? ¿Podrías darme alguna definición de qué es oraciones unimembres? ¿Algunos ejemplos también? ¿Sí? Ok, perfecto. Esas definiciones están muy bien, me parecen. Pero vamos a ver lo que aparece acá. Las oraciones unimembres están formadas, óiganse muy bien, están formadas por un solo miembro. Por un solo miembro de carácter irrompible, que puede estar formado por uno, ojo con esto, uno, dos o más palabras. Eso que quede claro, porque a veces pensamos que solo una palabra forma una oración unimembre. No, pueden ser dos palabras también, pueden ser tres palabras también, pero hay características para que podamos diferenciar de una oración unimembre y una oración bimembre que lo veremos más adelante. Es decir, que en estas oraciones no puede reconocerse, esas son una de las características, el sujeto ni el predicado. Entonces, al momento que vayamos a escribir oraciones unimembres, recordemos que no tiene que llevar sujeto ni predicado. O sea, no se pueden reconocer ambos. Uno sí, pero ambos no se pueden reconocer. Las unimembres no es sinónimo también de una palabra. Porque a veces pensamos que una palabra unimembre. No, unimembre, como dijimos a un inicio, pueden estar escritas por dos o tres palabras y más palabras. Ya veremos algunos ejemplos como veamos en esta ocasión. Ejemplos, número 1, auxilio. Auxilio. Esta es una oración unimembre. Claro que sí. Veamos el ejemplo número 2. ¡Qué frío! Ya como viene esta época, el frío viene y decimos ¡qué frío! Démonos cuenta que también están encerradas entre signos de admiración. ¡Qué frío! Le damos la número 3 y la primera está por una sola palabra, la segunda tiene dos palabras, veamos la tercera. Retumba bastante fuerte. Oigan, retumba bastante fuerte. Es una oración unimembre y está escrita en tres palabras. Veamos la siguiente. Gracias a Dios. Veamos, aquí hay otra oración unimembre, gracias a Dios. Ok, entonces ya vimos claramente que son las oraciones unimembres. Pueden estar formadas por una, dos o tres palabras o más. Hay oraciones unimembres que pueden ser escritas por 11 palabras, por ahí más o menos. Y ya los veremos cuando deje los ejercicios. Ahora bien, ya he explicado las oraciones unimembres, pasemos entonces rápidamente a las oraciones bimembres. ¿Qué son las oraciones bimembres? Entonces veamos, son las que están formadas por dos elementos bien definidos y que constituyen las dos funciones mayores de la sintaxis. A ver, pregunta. ¿Te acuerdas qué dijimos que era sintaxis en la sesión anterior?
Puedes incluso buscar en este momento en tu cuaderno, tus apuntes, qué es sintaxis. ¿Ya? Sí, ok. ¿Qué es? Recordemos que sintaxis es el orden de las palabras en una oración. O sea, debe tener un orden lógico. Entonces, de eso se encarga la sintaxis. Veamos, entonces, constituyen las dos funciones mayores de la sintaxis. ¿Cuáles son esas dos funciones mayores de la sintaxis? El sujeto y el predicado. Esas son las dos funciones mayores de la sintaxis. Veamos algunos ejemplos. En estas oraciones bimembres sí se reconoce el sujeto y el predicado. Veamos la número 1. Compró mi mamá unas verduras frescas. Compró mi mamá unas verduras frescas. Si lo notamos, en esta parte de acá, al inicio, encontramos el núcleo del predicado, el verbo, compró, que está en pasado. Luego, mi mamá, que sería el sujeto. ¿Ya vieron? Ya reconocimos el núcleo del predicado, el sujeto, que es mi mamá. Y unas verduras frescas, pues es parte de la zona del predicado. Entonces, ya localizamos sujeto, mi mamá. Entonces, la zona del predicado incluye el NP con los demás actantes, unas verduras frescas, que sería objeto directo. ¿Quedó claro? Sí, entonces, este sí es una oración bimembre porque se puede reconocer el sujeto y el predicado. Ok, pasemos al siguiente ejemplo. Los alumnos de quinto primaria son los mejores. Los alumnos de quinto primaria son los mejores. ¿De quién está hablando aquí? Entonces, si nos damos cuenta que ya reconocimos el sujeto, los alumnos de quinto primaria. En este caso, el sujeto aparece al inicio. Si nos damos cuenta, aparece al inicio. En la primera oración, el sujeto está en medio de la oración. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, y lo demás son los mejores, sería el predicado. Aquí tenemos son, que es el NP, ya más adelante. Ahorita no me voy a enfocar en esto, pero más adelante veremos la macro, y la microestructura. Estamos dando ahorita temas para cuando ya veamos esos temas mayores. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, sí es una oración bimembre, porque sí encontramos sujeto y predicado. Ahora pasemos a la tercera, que sería venía corriendo y muy asustado. Venía corriendo y muy asustado. Identifiquemos primero el NP, el verbo, que sería venía. Ok, venía corriendo y muy asustado. Todo lo que está acá sería el predicado. A ver, en casa, ¿puedes localizar el sujeto? ¿Ya lo encontraste? ¿Cuál sería el sujeto? Ah, sí o no. Sí, ahí está el sujeto, solo que no está escrito. Entonces, a esa clase de sujeto hablamos sintácticamente. Cuando hablamos sintácticamente se le llama sujeto morfológico. Voy a anotarlo en la pizarra. Aquí. Se llama sujeto morfológico. Cuando hablamos de sintaxis y cuando el sujeto no aparece en la oración, se le llama sujeto morfológico. Pero cuando hablamos semánticamente, entonces es muy conocido como sujeto omitido, sujeto tácito,
pero hablando semánticamente. No estamos hablando semánticamente, estamos hablando sintácticamente. Por lo tanto, el sujeto que no aparece se le va a llamar sujeto morfológico. ¿Puedes adivinar en casa cuál es ese sujeto morfológico? Yo lo voy a colocar para que lo coloquemos en paréntesis, en esta parte de acá. ¿Cuál sería ese sujeto morfológico? Te voy a dar una pista. La desinencia o el morfema clase del verbo nos dice nuestro sujeto. Como ya identificamos el verbo, que sería venir, este es el NP, el núcleo del predicado, siempre, siempre, siempre el verbo será el NP, núcleo del predicado. Ten presente esto, siempre. NP será el verbo. Y recordemos que el verbo lo vamos a reconocer cuando está conjugado. Conjugado. No cuando está en verboide, gerundio, infinitivo, participio, no. Esos no son verbos, son los nombres de los verbos. ¿Ok? Un verbo es cuando esté conjugado. Más adelante, en otras sesiones, vamos a explicar el verbo y los verboides. ¿Ok? Venía. Entonces, como dije que la desinencia o el morfema clase me dice mi sujeto, ¿vemos? Ya encontramos el morfema clase. Ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Ya lo encontraste? Claro, pueden ser dos. ¿Sí? Sí. Y sería el con tilde, porque recordemos que es un pronombre personal. Si no le agregamos al pronombre personal la tilde, entonces sería un artículo. Y no hay que confundir los artículos con los pronombres personales. Y pues también puede, tal vez escribieron ella. Estos dos que no aparecen en la oración, pero sabemos que ahí están, se les llama sujeto morfológico, como dije a un inicio cuando hablamos sintácticamente. Semánticamente, sujeto tácito, sujeto omitido, sujeto sobreentendido también. ¿Ok? Perfecto. Hicimos un gran trabajo. Esta oración también es bimembre. Es bimembre. Ok, perfecto. Ahora, recalcando un poquito las oraciones unimembres, recordemos que son expresiones de uso cotidiano. Son expresiones de uso cotidiano. Veamos, utilizamos en esta época, ¡qué frío! Entonces estamos utilizando oraciones unimembres. ¡Qué calor! Y uno empieza a prepararse para tomar una limonada fría o ir a ducharse. Y estamos utilizando oraciones unimembres. Entonces las oraciones bimembres, recordemos que la diferencia entre una y la otra es que en las unimembres no aparece sujeto ni predicado. En cambio, en las bimembres sí aparecen el sujeto y sí aparece el predicado. Ahora, yo te voy a dejar algunas oraciones y a la par de cada oración, vas a escribir si son oraciones bimembres o si son oraciones unimembres. Ese es el trabajito que te corresponde hacer. Ok, entonces voy a pasar a la pizarra, voy a escribir las oraciones que traje. Vamos a ver, vamos a enumerarlas. 1, 2, 3. Te voy a dejar 4 oraciones. Entonces tendrás que clasificar si son bimembres o unimembres. Tienes tiempo para poder agarrar tu cuaderno, escribirlo.
La niña corre en la calle. También tenemos cuando uno va a un restaurante, ¿qué es lo que pide? Un café bien caliente, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente. Son estudiosos los alumnos. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Entonces, te corresponde escribir hacia el lado derecho. Vamos a escribir una línea aquí. ¿Qué clase de oraciones? ¿Son oraciones bimembres o son oraciones unimembres? Pero eso ya te queda de tarea en casa. Perfecto. Entonces con esto concluimos, pero ten presente en guardar todas sus tareas en el portafolio Aprendo en Casa. Recuerda de compartir esta valiosa información con algún familiar, con un adulto en casa. Comparte el conocimiento, es importantísimo hacerlo eso. Y te recomendamos también lavarte las manos constantemente con agua y con jabón, y el consejo más sabio: quédate en casa. Hasta una próxima.